Ya vamos a quedar despedidos, hermanitos, y vamos a pasar a unos anuncios importantes. Pero, hermanos, quisiera meditar, hermanos, una porción muy especial. Dios bendiga a mis hermanas que les ha dado ese respaldo, hermanos, en los cánticos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a ir al Evangelio de Lucas, mis hermanos. Evangelio de Lucas. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas. El segundo cuarto, entonces. Ahí está lo lindo. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 15, mis hermanos. Vamos a ver algo, hermanos, muy bonito en la palabra del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 15. ¿Por qué no la llevan? Gloria a Jesús. A las dos. Amén, hermanitos, lo tenemos. Gloria al Señor. Vamos a leer, mis hermanos, una porción muy conocida para aplicar, hermanos, una enseñanza en esta porción. Verso 11 del capítulo 15, mis hermanos, de Evangelio de Lucas. Amén, hermanos, lo tenemos. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la Biblia. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue, oiga bien, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, oiga bien, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Vamos al cielo. Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, que nos das para poder, Dios eterno, leer de tu palabra. Te pedimos, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo sea el guía para que podamos aprender, Señor, algo nuevo. Padre, habla nuestra vida, que estamos sedientos de ti, Padre eterno. Dios, envía una palabra que venga del cielo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. No hables a conveniencia, no hables conforme a la voluntad del hombre, sino, Dios eterno, sea tu Espíritu Santo alimentando nuestra alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Diga conmigo: el Estado en bancarrota. El Estado en bancarrota. Amén, mis hermanos. No vamos a hablar, hermanos, de dinero. No se preocupen, mis hermanos. Quisiera, mis hermanos, tener este mensaje en 2 secciones. La primera, hermanos, sección la vamos a tener hoy miércoles, y el viernes vamos a predicar la segunda parte de este mensaje. Pero antes, hermanos, quisiera, hermanos, meditar hasta el verso 21, hermanos, donde hemos nosotros leído. Saben, mis hermanos, esta es la tercera parábola de 3 que Jesús, hermanos, especifica, hermanos, y da a conocer a la gente, mis hermanos, por parábolas. ¿Sabe, hermanos, el significado de parábolas, hermanos? Para que mejor usted me lo entienda, era, hermanos, una figura, hermanos, para traer una enseñanza o una doctrina, hermanos, a la gente, para que la gente pueda comprender con ejemplos, mis hermanos. Allá Jeremías, Ezequiel, ellos tuvieron que utilizar diferentes figuras, hermanos, dramatizadas, para tratar la manera de hacer entender al pueblo de Israel. En este caso, Dios trataba la manera de dar una enseñanza con ejemplos, hermanos,
para que la gente pueda entender, hermanos, el significado de su palabra, hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana. Pero saben, mis hermanitos, algo que me encanta de esto, mis hermanos, es que cuando yo le digo el Estado en bancarrota, mis hermanos, esto quiere hablar, hermanos, no algo económicamente, porque sabemos que el Estado en bancarrota de una persona se refiere a lo económico, mis hermanos. Se refiere a la economía. Una persona, mis hermanos, que está declarada en sí, hermanos, totalmente hecha pedazos, sea en un negocio, o sea, hermanos, que le ha ido mal, hermanos, en algo que haya emprendido, mis hermanos. Entonces, este ejemplo lo quiero tomar con el hijo menor de este padre. Saben, mis hermanitos, que al inicio, mis hermanos, vemos nosotros una primer parábola del Señor en el verso 1 del capítulo 15, donde habla de la parábola de la oveja perdida. Tanto que nosotros hace unas semanas predicamos en esta porción. Hermanos, el verso 8 al verso 10 nos cuenta de la segunda parábola del capítulo 15, mis hermanos, y especifica, hermanos, una preciosidad de ejemplo, mis hermanos, con respecto al reino de los cielos. Y esto es acerca de la moneda perdida, o sea, la moneda de gran precio, mis hermanos. Pero sabe, ahora, mis hermanos, como para las personas que le acusaban a él de pecador, que se sentaba con los pecadores y que recibía a los pecadores, a los publicanos, tanto como el verso 2 del capítulo 15 lo especifica, en respuesta él habla de la oveja perdida, de la moneda perdida también, mis hermanos, y luego para explicarles mejor, hermanos, el amor de Dios hacia la gente, hacia los pecadores, da una parábola más específica, y eso es desde el verso 11, mis hermanos, donde conocemos esa parábola tan fantástica y tan especial, donde hay dos hijos de un padre que tenía, mis hermanos, bienes o riquezas. Sabe que el hijo menor, mis hermanos, expresa que se llena, mis hermanos, quizás, hermanitos, se llenó ya de orgullo, mis hermanos, y se quiso sentir, hermanos, autosuficiente, mis hermanos. Se creía que él podía ya manejar con su vida todas las cosas, y quiso, mis hermanos, pedir a su padre la parte de sus bienes. Saben, mis hermanos, que para este tiempo nadie podía dar, hermanos, a sus hijos un testamento, hermanos, o darle sus bienes si el padre aún estaba con vida. Porque si hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que el testamento es vigente de acuerdo, mis hermanos, cuando hay muerte del testador. Y si el que está, hermanos, queriendo obtener el testamento, no puede obtenerlo hasta que el padre que está dejando el testamento a sus hijos, no tiene valor si el padre o la madre no muere. Entonces, por lo tanto, en esta ocasión, este hijo pidió lo que aún no le pertenecía. Tenía la promesa de tener, mis hermanos, sus bienes, pero él dijo en el verso 12, hermanos, del capítulo 15, léalo conmigo. Y el menor de ellos dijo a su padre, o sea, el menor de los dos hijos: Padre, léalo conmigo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió, ¿qué dice? Los bienes. ¿Sabe qué estaba pidiendo? Algo antes de tiempo, mis hermanos. Él estaba pidiendo, hermanos, este hijo estaba pidiendo algo que todavía no merecía tener, ¿me entienden? O sea, yo he escuchado, hermanos, hablar de esta porción unas miles de veces quizás, mis hermanos, pero se ha dejado pasar por alto el verso 12. Y el verso 12 explica que él estaba pidiendo algo que todavía no debía de pedir. No había llegado el tiempo para que él pudiese disfrutar de estos bienes. Vean ahora, hermanos, el ejemplo de este muchacho. Toma lo que todavía no le pertenece, porque él sintió que podía hacer con su vida lo que se le daba la gana. Sintió que podía ya dominar, hermanitos amados, todo lo que hay en la vida. ¿Quién no teniendo dinero, mis hermanos, o quién no teniendo lo necesario de bienes, o teniendo una vida económicamente, no puede emprender un viaje y se va al país que quiere, mis hermanos, y malgasta todo lo que desea? ¿Por qué? Porque tiene los recursos, ¿me entiende? Pero eso no significa que el viajar hacia otro país, las cosas le vayan a ir bien. La gente puede viajar a Dubái, mis hermanos, y en Dubái, mis hermanos, allá le puede ir peor de como pensó llegar. La gente piensa que por salir y disfrutar, ese momento de salir y disfrutar puede ser muy peligroso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que podemos tomar nuestras decisiones y hacer con los bienes que tenemos lo que nosotros queramos. Es un error. Pero ¿sabe lo que me encanta de esto, mis hermanos? Es que el verso 13 nos especifica algo, nos da una especificación muy linda, mis hermanos.
Dice el verso 12b, hermano, que se le repartieron los bienes. El padre se los dio tal y como el hijo menor lo quería. Está bien, se lo dieron. Pero ¿sabe qué dice el verso 13, mis hermanos? El verso 13 dice, mis hermanos, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. Dios bendiga a nuestra hermana. Pase adelante, hermana. Vean, mis hermanitos, ¿sabe esto, hermanos? Es algo, mis hermanos, que nos debería de detener un momento, mis hermanos, y hacernos pensar, mis hermanos. ¿Sabe por qué, hermanos? Me encanta el verso 13. Es que para un hijo, mis hermanos, desobediente, no hace falta mucho para que se dé de frente con la realidad de la vida. No hace falta mucho, mis hermanos, con este hijo para que se dé cuenta que en realidad la decisión que había tomado era una decisión equivocada, mis hermanos. No hizo falta de nada más. Dice el verso 13, no muchos días después, o sea, un tiempo a corto plazo, mis hermanos. O sea, dentro de pocos días, mis hermanos. No después, hermanos, no mucho después de que él haya recibido los bienes de su padre, dice que juntándolo todo, el hijo menor, oiga bien, dijo, bueno, tengo estos bienes, tengo esto otro. Se cree, mis hermanos, que este hijo menor recibió haciendas y una herencia. ¿Por qué? Porque todo lo que recibían del padre, lo que recibían eran tierras, herencia, ganado, todo lo que para cultivar y todo lo necesario, mis hermanos, todos los cultivos y todo. Entonces se cree de que este hijo, oiga bien, pudo haber vendido todos sus bienes que el padre le dio, la parte que le correspondía, se lo pudo haber dado, y él vendió todo. ¿Por qué? Porque dice que el hijo menor, juntándolo todo, o sea, sustrajo todo, de todo lo que vendió, de todos los ganados y de las tierras y de todo lo que haya vendido, de la parte que le correspondía. Dice que juntándolo todo, el hijo menor, cuando tenía todo y reunió, imagino yo, una cantidad grande, mis hermanos, dice que cuando lo junta todo, se fue lejos a una provincia apartada. Dice que cuando se va a vivir lejos a una provincia apartada, allí, oiga bien, el verso 13, ve, ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Se da cuenta? Teniendo todo, mis hermanos, reunió, se fue, hermanos, a vivir a una provincia y ahí desperdició todos sus bienes porque estaba viviendo perdidamente. ¿Sabe qué significa perdidamente, hermanos? En el griego su traducción es, hermanos, disoluto, mis hermanos. La traducción, hermanos, del griego, hermanos, perdidamente, es disoluto, que significa, mis hermanos, vivir, hermanos, vergonzosamente, mis hermanos, o viciosamente, o sea, una persona con vicios o vergonzosamente. ¿Sabe qué quiere decir? De que él con los bienes, viviendo en esa provincia donde se fue lejos, él estaba viviendo de una manera vergonzosa. Era una vergüenza, pues, este muchacho. Estaba viviendo de una manera tan vergonzosa, alejada de su padre, desperdiciando los bienes que no le correspondían todavía, porque creía que ya era su tiempo. Es lo mismo que yo quiero aplicar ahora con usted. ¿Sabe de dónde estaba decidiendo este joven alejarse? De su padre, mis hermanos. Estaba tratando de alejarse de su padre. Ahora, ¿quién es su padre aquí, mis hermanos? Es Dios. Cuando usted trata la manera de alejarse de su padre, que es Dios, ¿cómo usted va a ir a vivir? Va a ir a vivir con el mismo ejemplo que Jesús estaba dando con este hijo menor. Se va a ir, mis hermanos, pensando que ya no necesita de Dios. El cristiano llega a un momento que dice, bueno, yo quizás ya no puedo seguir en el evangelio, así de que, Señor, yo creo que me voy a volver atrás. Como que si atrás, hermanos, como que si volvernos atrás las cosas no fueran a ir bien. Y el cristiano se llega a un momento que dice, me voy a volver atrás porque siento que volviéndome atrás las cosas van a ir bien. Lo mismo que pensaba este hijo menor. Me voy a ir atrás. Pero lo que resulta que cuando el cristiano se vuelve atrás, mis hermanos, le da la espalda a su padre, mis hermanos, y le dice, Señor, dame lo que me corresponde, o sea, pidiéndole la autorización para volverse atrás. Cuando no es su momento y no es el tiempo para irse atrás. Entonces el hijo o el cristiano decide
voluntariamente, con el libre albedrío que tiene para decidir con su vida hacer bien o mal, lo que hace es que le da la espalda a Dios y decide ir a vivirse lejos de la ciudadanía celestial. Empieza a vivir desordenadamente y se llega, mis hermanos, el punto a vivir vergonzosamente, porque eso es lo que significa disoluto, vergonzosamente o viciosamente. Y no necesariamente hace falta que usted tenga un vicio de licor o un vicio del cigarrillo para poder llamarse vicioso. Hay tantos vicios de placeres en el mundo, por los cuales le hacen al hijo vivir vergonzosamente. Y no solamente, hermanos, vive vergonzosamente delante de las demás personas, sino delante de Dios. Imagínense que el Padre Dios, que mira todo, ve al cristiano volviéndose atrás. Porque el cristiano siente que hay momentos que el cristiano se pone a pelear con Dios, mis hermanos. ¿Nunca le ha pasado a usted que le pasa algo y usted con que quiere desquitarse con Dios? Quiere echarle la culpa a Dios de todo, mis hermanos. Le fracasa en la vida y quiere decir, Dios, es que Dios tú tuviste la culpa. Se lo digo porque por mí ha pasado, mis hermanos. Yo le he echado la culpa a Dios tantas veces, cuando uno es el culpable. ¿Se da cuenta? Le hemos dicho, Dios, es que no me fue bien con esto, Señor. Y decidimos y queremos volvernos atrás y queremos tirar la toalla, mis hermanos. Y a veces ha pensado usted en decir, yo me voy a volver atrás porque tantos problemas que me vienen. Y queremos culpar a Dios, mis hermanos. Y esa es la excusa que la persona ocupa para apartarse del camino de Dios. Esa es una de las excusas que se toman, porque decimos, es que para estar así mejor no soy nada, es que para ir a la iglesia mejor yo no voy porque no siento que puedo cambiar, solo soy problemas, nada me va bien. Y empezamos, mis hermanos, a buscar una excusa para ya no ir a la iglesia y para yo no buscar de Dios. ¿Se entiende? Y como no somos personas que pedimos en la dirección de nuestra vida a Dios, mis hermanos, como no pedimos dirección a Dios, resulta que oímos mal la voz del enemigo, la voz del diablo que le dice, pedile permiso a Dios de volverte atrás, hombre. Pensar regresarte atrás, darle la espalda a Dios. Ahí te dije el otro año. De todas maneras dicen que Cristo va a venir y nunca viene. Y empezamos nosotros a pensar, mis hermanos. Y llega el cristiano, toma una silla, mis hermanos, y se sienta y dice, bueno, si yo veo que ya hace 2000 años que el Señor vino y como no viene, y empezamos a dialogar y a pensar lo bonito que fuera dejando al Señor, mis hermanos. Y empezamos a pensar lo especial que sería volver al pecado otra vez, mis hermanos. Y nos ponemos a pensar, y es que yo me acuerdo cuando yo vivía haciendo esto, no tenía ningún problema. ¿Cómo no tenía problemas? Lo que pasa es que buscaba solución de otras maneras. Y queremos buscar la excusa para querernos volver atrás, mis hermanos. Queremos decirle a Dios, Dios, quiero abandonar el camino, quiero volverme atrás. Y dialogamos y estamos buscando una excusa para poder aprovechar el momento y volvernos atrás. Porque si hay algo que lo que al cristiano lo detiene por respeto es la vergüenza. Hay momentos que el cristiano se fija que hay cristianos que ya están en el mundo, pero por la vergüenza que va a ser señalado, no se declara caído. ¿Se da cuenta? Sí, es que yo mejor todavía no, me voy a esperar un momento más. Voy a congregarme menos en la iglesia, voy a leer menos. Pierde su comunión poco a poco, mis hermanos, para ir buscando. Y son tan respetuosos y se las ingenian tan bien, mis hermanos, para buscar un momento para poder darle la espalda a Dios y volverse atrás. Porque si hay algo que los cristianos están inteligentes, mis hermanos, que el cristiano cuando se va a volver atrás, analiza bien, hermano. Y dice, no, si yo iba todos los días al culto, hoy solo voy tal el día, para no tener la vergüenza de una vez, ¿me entiendes? Para que digan que fue poco a poco, porque si me declaro caído ahorita, las cosas me van a ir mal. ¿Se dan cuenta? O sea, y piensa, mis hermanos, analiza, hasta hace un plano de cómo hacer las cosas para volverse atrás. Todo por alejarse de Dios. Todo por buscar una excusa para apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque sintió que el camino es demasiado difícil. Porque sintió que el camino tiene mucha exigencia. Porque sintió que el evangelio llega un momento en que ya le es aburrido. Ya ir a la iglesia ya es aburrido.
Ya leer la Biblia ya no da un placer leer la Biblia. Ya no hay un gusto de saborear la palabra. Ya orar, ya no se disfruta orar, mis hermanos. Si no veas en los cultos de los lunes. Amén. Solo 4 oramos. ¿Me entiendes? Pero ahí se buscan, mis hermanos, excusas para tratar la manera de evadir. ¿Comprende? Entonces vamos perdiendo el gusto de las cosas y a todo, hermano, a todo le vamos a buscar una excusa. Y ese es el problema de los hijos que no analizan antes de tomar decisiones. Mire, para todos nosotros, hermanos, tenemos que consultar a Dios. Hubo un mensaje hace unos días que predicamos de eso, de consultar a Dios. Pero si no veamos el ejemplo de este hijo, lo que pasa, el verso 14, cuando él va y lo pierde todo y vivió perdidamente, o sea, vivió perdidamente y todo lo malgastó. Dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y la gente dice, ¿será que este hijo menor, bueno, llegó hambre ahí, sí, pero fue un propósito, hermano? ¿Sabe que el que faltara alimento en la provincia donde él se había ido, ya era un plan de Dios? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Aquí es donde empieza a trabajar Dios. Y es lo mismo con el cristiano. El cristiano que es hijo de Dios y se vuelve atrás, Dios va a volver a crear, hermanos, una tempestad, hermanos, de hambre, de sed en su vida, para hacerlo otra vez venir a Cristo. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para el que se volvió atrás, mis hermanos, el que le dio la espalda atrás, no ve a Dios siempre con rencor, sino que ve a Dios con ojos de amor, mis hermanos. Y esto es de lo que trata la porción. Dios en esta parte no está diciéndole al hijo, hijo, te fuiste, lo malgastaste, está bien. Porque ¿sabe qué es lo que veo aquí? Es que él se fue teniéndolo todo, vivió vergonzosamente, perdidamente, y hubo un momento, hermanos, en que todo lo gastó y vino hambre a la provincia. ¿Me entiende? Y en esa hambre de esa provincia, esa hambre era para todos, no solo para él. Pero ¿sabe qué estaba haciendo aquí Dios, hermano? Con su mano poderosa, tratando la manera, oiga bien, de hacerle entender al hijo de que la decisión de volverse atrás estaba equivocada, mis hermanos. Que la decisión que tomó de volverse atrás era un error. ¿Por qué? Porque el estado de su vida espiritual, el estado de su comunión, estaba rota. Eso es lo que pasa con el cristiano, que la riqueza espiritual que ha logrado conseguir en su vida, hermanos, la bendición de sentir paz en su corazón, la ha destruido, la ha roto, porque alejados de Dios es lo que sucede. ¿Me entiende? Alejados de Dios lo que sucede es que se pierde el gozo, la felicidad, la alegría. Se pierde la oportunidad de volver a sentirnos vivos en Dios, mis hermanos. Y lo que sucede con él es triste, mis hermanos. Porque el 14 dice que llega, mis hermanos, ya cuando no tenía ningún 5 de todo lo que estaba pidiendo. Vea cómo la vida le golpea, mis hermanos. Y no solo se queda ahí, que llega hambre. ¿Sabe qué sucede con el verso 15? Léalo conmigo. Dice el verso 15, y se fue, oiga bien, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Cerdos. Y que no era él el que tenía, pues. Y sabe que cuando ya el hijo va y le pide a uno de los que viven en ese lugar, fíjese que le ha de haber especificado, hermano, la necesidad que tenía él. La solución era que fuera a trabajar allá con los cerdos, apacentar cerdos, o sea, a trabajar con los cerdos, pues. ¿Sabe qué debe haber aprovechado Satanás? Acusarlo. Porque si hay algo que Satanás le está esperando, es verle caer, para cuando lo vea usted en vergüenza, mis hermanos, vergonzosamente, hacerlo pedazos. Ese es el plan del diablo. ¿Sabe qué pasó con el hijo? Se fue con el dinero, lo malgasta, no queda nada, llega hambre a las provincias donde estaba, le pide a un ciudadano de esa tierra un favor, y él lo único que hace, o la solución que hay, es mandarlo a trabajar con los cerdos. Y estando trabajando con los cerdos, cuando pudo haberlo tenido todo, mis hermanos, aprovechó Satanás, hermano. ¿Sabe que Satanás
se disfrutaba cada instante viendo a ese hijo que con Dios estaba bien. Es lo mismo que pasa con el cristiano. Sus hijos están bien, los cristianos están bien con el Señor. Pero llega un momento que el cristiano vuelve al lodo. Y cuando vuelve al lodo, mis hermanos, Satanás va a disfrutarse cada segundo de su vida haciéndolo pedazos a usted. ¿Comprende? Le va a decir, miren, y es el que antes le ponía una manga larga, es el que antes iba a la iglesia, es la que antes cantaba, es la que antes disfrutaba de Dios, es la que antes me evangelizaba, es la que un día predicaba, y va a empezar a enumerar todo lo que usted hizo en el reino con el Señor. Es lo mismo. Satanás va a disfrutarse cada momento y es lo que él quiere, pero es lo que el cristiano no se da cuenta, es lo que el hijo no se da cuenta, que el volverse atrás hay consecuencias graves. Satanás está esperando que el cristiano se vuelva atrás para hacerlo pedazos, mis hermanos. Más si usted ha sido de esos cristianos que un día le ha hablado de Dios a alguien más, o que un día ha profesado la fe en Cristo, Satanás se va a disfrutar cada momento haciéndolo pedazos. Eso es lo que Satanás quiere, hacerlo pedazos. Lo que quiere es tratar la manera de hacerlo pedazos a usted. Si quiere volverse atrás, eso es fácil, mis hermanos. Si yo he tenido, mis hermanos, la oportunidad de vivir y de tener esta experiencia, de abandonar el estado de estar bien con Dios, ir y volver al lodo nuevamente, y no trae nada bueno. No es nada especial, mis hermanos, estar envueltos en el lodo nuevamente, porque se sufre, hermanos, la vergüenza de darle la espalda a Dios. Se sufre la consecuencia de darle la espalda a Dios, mis hermanos. Si no vean, mis hermanitos amados, el darle la espalda a Dios es sufrir, es sufrimiento, es fracaso en la vida. Y eso es lo que Dios quiere, advertirnos a nosotros, que no nos volvamos atrás, porque vamos a volver al lodo. Y estando en el lodo, ¿qué más vamos a tener? ¿Sabe lo complicado que era para este hombre? Que aún estando ahí, hermano, en esa gran hambre, lo que quería es comer de los cerdos. Veamos el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Saben, mis hermanos, que el cerdo, hermanos, es un símbolo y un animal de impureza en la Biblia? El cerdo es impuro en la Biblia, hermanos, para el Antiguo Testamento. Lo que estaba tratando la manera de explicar el Señor es que volverse a lo inmundo trae consecuencias graves. Es sufrimiento, mis hermanos. Es golpe tras golpe. No le va a ir bien en la vida a la gente que quiere vivir alejados de Dios, separados de Dios, apartados de Dios. Pero saben, mis hermanos, lo que quiero traer con usted son 4, hermanos, pasos importantes. El primero es analizar, lo otro es pensar, lo otro, mis hermanos amados, es la misericordia y la humildad. 4 cosas importantes que quiero extraer de aquí. ¿Sabe qué sucede con esto, mis hermanos? Y que el verso 17 nos cuenta algo importante. Vemos a este hijo menor analizando del estado que estaba viviendo. ¿Sabe qué dice el verso 17? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco ¿de qué? De hambre. Lo mismo que aquel que se vuelve atrás. Lo mismo aquel no que se vuelve atrás, sino el que está viviendo atrás, apartado de Dios. Aquel que vive alejado de Dios es la misma condición de esta porción bíblica. Nadie me va a decir a mí que sí, que no. No, eso no es cierto, hermano. Yo lo he vivido. Nadie apartado de Dios va a vivir bien. Todo aquel que vive apartado, separado de Dios, es una mentira, mis hermanos. Va a querer refugiarse en el licor, en la música, en amores pasajeros, en lo que sea. Es una mentira. Nadie llena el corazón como lo llena Cristo, mis hermanos. Nadie va a llenar, hermanos, el vacío que hay en el corazón como lo llena Jesús, mis hermanos. Es que lo único que hace falta es analizar. ¿Sabe qué hizo él aquí? Dice, y volviendo en sí, o sea, pensó, mis hermanos. Y yo no entiendo cómo es que la gente, hermanos, sufriendo tanto, apartados de Cristo, no piensan volver al Señor. Se da cuenta que es bien ilógico, mis hermanos. Y sucede un problema, sucede otro, pero es Dios tratando la manera de poner circunstancias difíciles para hacerle volver a Él. Porque esperamos que Dios nos castigue, mis hermanos. Que esperamos, hermanos, que Dios venga y nos esté
despeñaciando a cada momento en nuestra vida por estar, mis hermanos, apartados de Él. Él está tratando la manera de ponernos un camino, mis hermanos, para irnos explicando, pero es que son tan aburridos los cultos, pero es que es tan aburrida la palabra de Dios que no encontramos la salida y la solución de nuestra vida, hermano. ¿Se da cuenta? El diablo, hermanos, le va a poner una ceguera a usted de no disfrutar ningún culto, de no disfrutar nada de Dios. De que todo le caiga mal, pues hermano, que le caiga mal el pastor, que le caiga mal a usted los que cantan, que le caiga mal el lugar donde se congrega, y va a buscar miles de excusas. Ya Satanás empezó a trabajar su vida. Va a poner una excusa, otra, no es que ahí no me gusta porque ahí poquito llega, no es que ahí no me gusta porque al salir todo el pasaje es oscuro, no es que mire, se deja de mentira, porque usted si no busca de Dios, su estado va a ir de mal en peor, o sea, su estado espiritual va a estar en bancarrota, mis hermanos, no va a estar bien. Lo que la gente quiere es sufrir alejados de Dios. No quieren algo bueno y Dios trata la manera de ayudarle. Y lo que está reflejado en la porción bíblica no es para avergonzar a la gente, es para mostrar el amor de Dios. Nunca la palabra de Dios y nunca Cristo, la intención de Él fue avergonzar a la gente. Nunca, mis hermanos. Siempre las lecciones de vida que Jesús ponía era para hablarles con amor a la gente, para que no sufran. Porque Él vino, hermanos, a esta tierra con esperanza de vida. Vino, hermanos, tratando la manera de poder obrar en las personas. Vea, vino, restauró hogares. Vino, dio vida a los muertos. Vino, curó a los enfermos. Vino, salvó a la gente. Vino las prostitutas, vino a cambiar el estado de su vida. Vino, hermanos, a sentarse y a comer con los pecadores. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Esta tercera parábola sale por estar sentado con los pecadores. Porque los fariseos le dijeron, ¿y este pues que ahí se sienta con los pecadores? Este a los publicanos recibe. Por eso el Señor les expresó esta palabra. ¿Se da cuenta? Para mostrarles el amor que tiene. Nunca para avergonzarlos, mis hermanos. Era para hacer que las personas analicen y que le busquen, mis hermanos. Nunca la palabra, hermanos, escrita, nunca en la vida es para avergonzar a la gente, es para traerlos a la luz. Pero Él trata la manera de explicar a usted a tiempo y fuera de tiempo. Y explicamos esto, es hablar a tiempo, o sea, antes de las caídas, antes de los tropiezos, antes de la vergüenza, antes de sufrir. ¿Se da cuenta, mis hermanos? ¿Se da cuenta? La intención de Dios es ayudar el estado de la vida espiritual. No es destruir a la gente, no es hacerla pedazos. Mientras hay vida, hay esperanza. O sea, hay una solución para la vida. Y eso es lo que trata la manera de hacer el Señor. Es lo que está tratando la manera de decirle es que si un día se apartó, hay esperanza para volver. Eso es. Es sencillo, mis hermanos. Él le dice, hay una esperanza para volver. Y Él especifica a usted muy detalladamente lo trágico que puede ser apartarse. ¿Me entiende? ¿Sabe lo bueno de nuevas noticias de salvación? O la nueva noticia de salvación. Es porque hay una mala. Una noticia buena es ¿por qué? Porque hay una mala. Hay dos noticias, una buena y una mala. Y el Evangelio por eso vino. O sea, Cristo por eso vino. Para mostrarnos la noticia buena, porque la noticia que ya estaba en la tierra era mala, mis hermanos. Por eso Él es la solución, Él es la salida, Él es la respuesta, mis hermanos. No cuesta absolutamente nada. Verso 18 para terminar. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros o trabajadores del campo. Verso 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos, y vamos al cielo y damos gracias a Dios por este consejo. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad.
Gracias, Señor, por darnos una esperanza, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, por obrar en nosotros, por permitirnos, Cristo amado, por permitirnos, Señor, volvernos a ti. Gracias, Cristo, porque apartados de ti, dice tu palabra, nada podemos hacer. Dios, pedimos, por favor, nos ayudes a entender de que tu palabra no es para avergonzarnos, es para darnos vida, para fortalecernos, para ayudarnos, para darnos de tu amor, para guiarnos por un camino de bien. Dios eterno, te pido por cada uno de mis hermanitos sentados y aún por los amigos, que los bendiga, Señor. Que esta palabra pueda, Dios eterno, a su tiempo dar fruto en su vida. Dios eterno, ayúdales, Cristo glorioso, guárdales, cuídales. Dios, que todos los que esta noche hemos escuchado de tu consejo podamos atesorar y aprender de esta parábola, Señor, que nos da una enseñanza tan grande, Cristo, de tu amor. Dios, agradecemos las intenciones que tienes para nuestra vida. Bendice este tiempo que sigue, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Mil gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero invitar a nuestra hermana Evelyn, hermanos, con un tiempo de coros, hermanos, para el tiempo de las ofrendas. Para quienes no saben, aquí las ofrendas se consagran al final, hermanos, después de la palabra. Amén. Le digo porque un día dijo un pastor que invitamos, pastor Adán Umaña, para el tiempo de coro. Yo tenía lista de ofrendas, pero lo hacemos, hermanos, después del mensaje. Lo dejamos de último, mis hermanitos. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gloria y honra al Señor por su hermosa palabra. Así vamos a cantar unos hermosos coros para que pase nuestro hermano recogiendo esas ofrendas. Vamos a cantar este coro: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Gloria a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Estamos de fiesta con Jesús. ¡Aleluya! Al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Gloria a Dios. Aleluya. La gloria y la honra sea para el Señor. Hasta aquí mi tiempo y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos y nuestra hermana Evelyn por este tiempo, hermanos, de las ofrendas, mis hermanitos amados. Así, hermanos, voy a pasar a los anuncios. Quiero invitarles, mis hermanos, primeramente a seguir adelante, amén. A poder seguir luchando, mis hermanos, y poder seguir batallando en esta bendición del Evangelio. Y también, pues, Dios bendiga también a Lupe y a José Alberto, que nos acompañó. Y también estamos agradecidos con Dios por tener a nuestra hermana Evelyn y nuestra hermana Cornelia con nosotros, amén. Ya que todos vimos en la vigilia
la bendición de su reconcilio con el Señor. Y quiero invitarles a todos a orar por ellos, por nuestros hermanos, y a darle palabras de aliento, a seguir adelante, mis hermanos, para que podamos, mis hermanos, entender de que el Evangelio es de disfrutarlo, y que somos una familia en Cristo Jesús, amén, y seguir adelante. Así que quiero pedirle también de favor orar por nuestra hermana Marcela, porque ella también hizo su reconcilio con el Señor. Ahora íbamos a ir a traerla, pero precisamente se siente mal de una pierna, mis hermanos. Así que tiene un dolor en una pierna que ahorita está en cama, no se puede levantar. Hoy en la mañana fuimos a orar al hogar de nuestra hermana Cornelia, que ha estado en un estado también bastante grave, pero vea Dios cómo es de bueno, mis hermanos, con nuestros hermanos, que Dios tiene la solución para todos, mis hermanos. Dios es el que obra, mis hermanos, y aquí la tenemos con nosotros. Y quiero invitarle a no apartarnos, mis hermanos, del clamor por los unos y los otros. Así, mis hermanos, también invitarles, vamos a hacer 3 ayunos, mis hermanos, en esta semana. Y quiero darle el anuncio general para el que lo pueda hacer. Mi invitación es motivarlo. El primer ayuno, hermanos, el día de mañana lo vamos a tener. Y el próximo ayuno, hermanos, lo vamos a tener el día sábado, mis hermanos. Día viernes, perdón. Y el próximo ayuno, hermanos, lo vamos a tener el domingo. Así es de que el domingo lo hacemos aquí general, mis hermanos, a las 8 de la mañana las puertas van a estar abiertas hasta el mediodía. Vamos a tener Santa Cena y ayuno. Y el culto va a empezar, hermanos, ese día a las 10 de la mañana para salir posiblemente un cuarto a las 12. Porque, hermanos, es Santa Cena. Y la bendición, hermanos, es aprovechar la oración. Estos 3 ayunos, mis hermanos, los vamos a sacar por trabajo que nuestro Dios nos dejó el día de la vigilia, amén. Si muchos recordamos, el Señor nos habló, hermanos, y nos dijo que teníamos trabajo que hacer con 3 ayunos. Y me dio la palabra para invitar al pueblo también a hacerlos. ¿Por qué? Porque en este lugar se ve un hospital, ¿me entiendes? Y la hermana que venía lo entendió, mis hermanos, y Dios la usó también porque hay tantos enfermos aquí. Tenemos a nuestro hermano Carlos, mis hermanos, tenemos a nuestra hermana Cornelia, tenemos a nuestra hermana Félix, tenemos a cada uno. Y lo importante es que Dios, mis hermanos, ve, hermanos, a mis hermanos siendo operados, y aquellos que han tenido un proceso difícil, Dios también va a obrar. Entonces este trabajo de los ayunos es para poder unirnos a la